Ah, está con Jordi Wild. No, pues ese marica me denuncia. Ponelo, no, ja. Ya muchas reacciones. Además, soy acá. Ah, esto dura 14 minutos. Hagámosle, pues. Me convenció. Bienvenidos a un nuevo vídeo de temática oscura, macabra, espeluznante en esta semana de Halloween 2020. Reaccionemos. Este man tiene unos ojos muy bellos. Vea eso, vea. Bien bonito. Pareja Miguel Bosé. Aunque estáis viendo esto en 2043, sois más que bienvenidos. Hoy voy a hablar de algo realmente terrible, de esa historia oculta, oscura, que es muy importante que conozcamos para no repetir errores similares. Además, estoy hablando de una historia que no va muy lejos, no tenemos que ir a la Edad Media o a la Edad Clásica o incluso en la Son los prehistoria. 40, ¿no? Estamos hablando de algo que sucedió a finales de los 30, principios de los Ajá. 40. ¿Estáis acertando algún? ¿Por qué? ¿Por qué sé tanto de historia, Dios mío? Gracias, Dios, por darme tanto conocimiento. Los más cultos, los más leídos, los más instruidos. Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero este vídeo no va a ser un vídeo bélico. Va a ser un vídeo en el que se va a hablar del Escuadrón 731, un programa en teoría de investigación científica y de desarrollo armamentístico que en realidad era un programa. ¿Sí pilla? Investigación científica. Pero les decía yo que todo lo que hicieron ellos, obviamente son delitos, pero fueron con fines científicos y se entregaron resultados y toda esa mierda, güey. ¿Sabes qué? Una gonorrea, güey. De tortura y de experimentación con humanos como jamás se había visto y espero que jamás se vea. Comenzamos. Nos vamos a principio de los años 30 ¿A qué país diríais? Un país que al final le voy a tener que pagar una tasa para hablar de ellos. Nos vamos a Japón, que son los creadores del Escuadrón 731. Y os puedo asegurar que estamos hablando de algunos de los mayores crímenes de guerra que jamás se ha cometido en ninguna guerra de la historia. Quiero que entendáis que hay un Japón antes de la Segunda Guerra Mundial y un Japón después de la Segunda Guerra Mundial, después de perder la Segunda Guerra Mundial. Todos tenemos la imagen del japonés friki, del japonés otaku, del japonés intelectual, del japonés súper bien educado, del japonés que tiene miedo de todo. Tenéis que meteros en la cabeza de que el japonés de antes era un japonés guerrero, imperialista. Japón ha puteado a China durante cientos de años. Aunque China fuera muchísimo más grande, quien mandaba ahí, quien iniciaba las guerras en muchos casos, era Japón. Japón tenía una política extremadamente imperialista. Japón, y esto es importante que lo recordemos. O sea, ese marica habla de Japón, obviamente antes de Hiroshima y Nagasaki, donde le tiran las bombas. Y lo que se viene ahí es la remontada más épica de la puta vida. O sea, Japón de ser un país de mierda, normal, así es decía, imperialista, todo eso, y de repente eso no era potencia. Y lo que se viene después de Nagasaki, Hiroshima, es la remontada de Japón más hija de puta, güey. Japón hoy en día es una potencia brutal, weón. Brutal. Y desde hace tiempo, desde hace unos 20 años, 30 años, Japón es una potencia. Y se dice que siempre las peladitas de 15 querían una Bigwis, querían una moto, bueno, en fin. Las mejores motos, ¿qué marcas son? Juan, ¿usted qué tanto sabe de motos? Yamaha, ¿de dónde es Yamaha? Suzuki, ¿de dónde es Suzuki? Son de Japón. Entonces se dice que la venganza de los japoneses son las motos, porque es la venganza de los japoneses. ¿Por qué se dice eso? Si usted pone a ver la tasa de muertes en accidentes, el 70%, y eso es un dato que está por ahí, o sea, es entre 70 y 70 y pila por ciento, las muertes son en motos, weón. La gente se mata en la moto. Eso es, yo no sé si ustedes ven ahorita que ustedes tienen Facebook, ¿no? ¿Qué tal se mató? ¿No? ¿Qué tal se mató? Entonces, dicen que esa es la venganza de los japoneses. Imagínense, pues, como una venganza silenciosa. Una gonorrea, weón. Se alió
con Hitler, se alió con los nazis, eran supremacistas y aún en algunas cosas les queda un poquito de ese supremacismo, de ese racismo ahí, pero bueno, eso daría para otro vídeo. Una de las unidades más temidas de toda la Segunda Guerra Mundial eran los cazas kamikazes, es decir, esos pilotos que estaban destinados a morir, a inmolarse en cualquier sitio, a chocar su caza. Tenéis que comprender esto para que este vídeo os entre bien. Los japoneses eran capaces de todo, una comunidad muy gregaria, todo por el... Es que, marica, Japón es una cultura muy brava. Imagine que, hablando de los samuráis, hablando del honor y toda esa mierda, cuando un japonés en la antigüedad, el honor le faltaba el respeto a un señor importante, entonces, ¿qué hacía el man? El man cogía un cuchillo, cogía el dedo, y se lo mocha y se lo ofrece como en son de perdón. Sí, si es necesario el pene también lo tenía que mochar. Dependiendo de la falta que haya cometido, pues más cosas le tenía que cortar. Incluso llegando al suicidio. O sea, ellos cogían y se mataban, weón. Se mataban. O sea, tienen el valor de hacerlo. Entonces, claro, cuando este marica habla de los kamikazes que eran ya montados en un avión y la misión de ellos era con el avión estrellarse en algo y matar gente. O sea, imagínate la mentalidad de esa gente tan hija de puta, weón. No. pueblo, todo por el concepto de la nación, del Estado. En estos países es donde más lejos se puede llegar en este tipo de cosas. Cuando digo este tipo de cosas me refiero a crímenes de guerra, porque lo que vamos a ver ahora son crímenes de guerra tremendos. Escuadrón 731. A finales de los años 20, principios de los años 30, Japón tenía claro que el futuro de las guerras era un futuro bacteriológico y no estaba demasiado desencaminado viendo lo que está pasando este año como un virus. Un pequeño virus puede paralizar todo el mundo. No es para dar ideas a ningún país, ¿eh? Los conspiranoicos ya están palotes. Esto es lo que ha pasado en 2020. Bueno, esto también es otro tema. Y antes de hablar del Escuadrón 731, tengo que hablar de la persona que lo lideró, que lo pensó, lo ideó y es el cerebro de todo. Shiro Ishii, líder del Escuadrón 731 y una de las peores personas que creo que jamás he visto en mi vida. Shiro Ishii nace en Japón en 1982 en Shibayama. Estudia medicina especializándose en microbiología, lo que está tan de moda ahora, en la Universidad Imperial de Kioto y lo enrolan en el Ejército Imperial como sargento cirujano de guerra. De ahí pasa al hospital militar donde impresiona a todo el mundo por sus conocimientos, por su carácter severo y por una manía que tenía. Es que esto es de locos. Plantar bacterias y diferentes microorganismos, pero sobre todo bacterias en probetas, y en vez de tener pues un perro, un gato o cualquier otra mascota, él tenía sus bacterias a las que cuidaba como si fueran precisamente sus mascotas. Esto es algo que llamaba bastante la atención y que ya demostraba que era una persona quizás sí que muy eficaz, pero no muy cuerda. Quiero resumir la vida joven de Shiro Ishii hasta el momento de llegar al Escuadrón 731. Vamos a decir que va escalando posiciones, que va escalando poder dentro del ejército y él abogaba muchísimo por el tema del armamento bacteriológico. Fue uno de los principales promotores. Entonces, y gracias a él y a otros como él, nació la idea en el ejército imperial japonés de que era básico, necesario, importantísimo para conquistar el mundo y conquistar China, el estudiar las bacterias, los virus, cómo atacar al ser humano, no tan solo con pistolas, con ballestas, sino con armas tecnológicas y modernas. Y para ello crearon una serie de centros en diferentes puntos del país. El más grande y el más importante fue el Escuadrón 731, pero hubieron bastantes otros en todo Japón y pusieron al mando del más grande a Shiro Ishii. Y aquí es donde empieza una de las partes o de las historias más tristes y más repugnantes de Japón y del ser humano. Esto no tan solo se ha hecho en Japón. Por supuesto, ha habido experimentación brutal en todas las guerras y en todo el mundo. Los propios nazis, más o menos en la misma época, era famoso lo que hacían con los prisioneros, pero nadie ha llegado que se sepa, y espero que no se sepa nunca lo contrario, al nivel de Japón en esa época y sobre todo del Escuadrón 731. A mediados de los 30, Japón poseía, había conquistado una parte de China y ahí, camuflado como si fuera un gran módulo de purificación de agua, construyeron una base de investigación científica gigantesca que fue donde se instaló
este escuadrón. ¿Y qué hacían en ese centro en concreto? Pues de todo. Había una gran parte, podríamos decir que más del 70%, dedicado a la experimentación con humanos y a la investigación de virus, bacterias, etc. Pero también había una parte de espionaje, una parte de militar, una parte médica, una parte en la que hacían armamento más común. Pensad que estaban en territorio enemigo y era una especie de avanzadilla, pero sobre todo lo que hacían ahí dentro era experimentar con humanos vivos. Ya aviso que no voy a mostrar ninguna imagen explícita de lo que pasaba ahí, lo contaré así un poco por encima, si lo queréis pasar mal o si no. De eso hay película. De eso hay una película, por si la quieren ver. Luego les busco el nombre y les mando la data para que la vean. Y la película es explícita de sobre eso. Os importa ver vísceras y ver cosas muy fuertes, pues allá vosotros, pero yo aquí en YouTube no puedo poner nada de esto. ¿Qué se hacía con humanos en el Escuadrón 731? Absolutamente todo lo que os podáis imaginar. Sobre todo se dedicaban muchísimo a hacer vivisecciones, es decir, a abrir los cuerpos mientras están vivos, que es algo que a nivel puramente médico es cojonudo, porque es lo que todos los médicos y analistas médicos del mundo querrían, poder abrir un cuerpo y observar cómo se están moviendo visualmente de cerca todos los órganos, cómo funcionan los vasos sanguíneos, pero que éticamente es una brutalidad. Se cogía personas y sin anestesia, porque no querían alterar la sangre ni querían alterar nada, se las abría, se extraía órganos mientras estaban con vida, se les amputaba diferentes partes del cuerpo para ver cuánto tardaban en desangrarse. También hacían combinaciones de diferentes partes del cuerpo entre ellas, una pierna aquí, un brazo abajo, combinaban partes de una persona con otra, se les infectaban heridas abiertas para comprobar cuánto tardaba en gangrenarse. También se usaban humanos como blancos de nuevas armas, por ejemplo, de nuevas bombas, nuevas granadas. Se colocaban granadas en diferentes partes del cuerpo, se activaban para ver cómo amputaban, cómo mataban. Se les inyectaban todo tipo de bacteria, de virus, en pequeñas cantidades, en medianas cantidades y en grandes cantidades, provocando la muerte, incluso a veces en segundos. Pero en otros casos habían personas que estaban ahí sufriendo durante días y días, semanas, incluso meses, hasta acabar muriendo. Se ponía gente joven en una centrifugadora que daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para ver cuánto aguantaban antes de morir. Se inyectaban burbujas en la sangre, no sé si sabéis que es muy peligroso cuando te hacen una inyección que no Con haya aire. nada, porque eso es aire directamente a la vena y puede matarte. Pues mata. se hacían cosas similares para comprobar si realmente la muerte llegaba fácilmente, si no. Fueron privados de comida, de sueño, de luz. Se ponía a personas en situaciones extremas de calor, de frío. Se les ponía en un tanque de agua cerrado para ver cuánto tardaban en ahogarse. Muchos norteamericanos capturados por los japoneses también pasaron por esa. Ah, sí, señor. Así fue. Gracias, Carlito. Gracias, ingeniero. Sí, señor. Así fue. Gracias a ellos y que o sea, suena horrible, weón, pero gracias al Escuadrón 731, gracias a estos japoneses, se saben muchas cosas hoy en día sobre la medicina, weón. Qué gonorrea. Se les irradiaba con una cantidad de rayos X mortal para ver si algunos sobrevivían, qué condiciones, qué pasaba con las radiaciones. Todo eso recuerdo que en vivo, sin ningún tipo de calmante de anestesia, niños pequeños, bebés, hombres, mujeres, ancianos, los colgaban de los pies para también ver cómo afectaba la sangre a la cabeza y luego los decapitaban. Todo lo que os podáis imaginar, cualquier experimento que un día penséis, oh, ¿y qué pasaría si hiciéramos esto? En el Escuadrón 731 se realizó. Y esto duró hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta 1945. ¿Y quiénes eran esas pobres personas que estaban allí sufriendo? Pues en gran parte chinos, coreanos, mongoles, rusos, incluso algún prisionero americano o europeo. Si lo enganchaban, en algunos casos eran civiles, en otros eran militares, combatientes, hacían redadas y quien tenía mala suerte terminaba ahí dentro. Unas 10.000 personas como mínimo pasaron por ahí dentro físicamente, aunque... Marica, 10.000 personas, weón. O sea, solamente Uribe se le acerca a gente, pana. 7.800 y pedazos. Esas maricas, 10.000. No. No saquen clip porque Uribe me mata. se cree que podríamos estar hablando de 40 o 50.000. Pero es que, atentos, entre 200.000
y 400.000 personas se sabe que fueron utilizadas a nivel de experimento biológico, porque no tan solo lo hacían ahí dentro, cogían virus o cogían ratas con la peste y los metían en poblaciones sin avisar, con aviones hacían lo que tantos creen que nos están haciendo, ¿no? Rociando con productos químicos. Ahí sí que lo hacían para comprobar qué sucedía cuando a una población china se le lanzaba diferente tipo de químico, una auténtica barbaridad. Por suerte llegó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que tuvo que pasar una cosa también terrible, que son las 2 bombas atómicas, para que Japón se rindiera y cambiara por completo, en este caso a mejor, aunque la cura fuera muy dolorosa. ¿Y qué pasó con Shiro Ishii y con todos los científicos de este escuadrón y de todos los demás escuadrones? Vosotros conocéis, o muchos conocéis, incluso yo aquí hace poco lo hablé, el tema Indulto político mínimo. de los juicios de Nuremberg, que fueron unos juicios que se hicieron a los dirigentes nazis y la gran mayoría pues terminaron siendo condenados a muerte. Aquí se hizo algo similar, pero con resultados totalmente diferentes. ¿Sabéis qué pasó con todos estos científicos y militares científicos? Pues que Estados Unidos, a cambio de que les dijeran todas las investigaciones y todos los resultados que habían sacado, les dieron la amnistía, por lo que todos estos siguieron teniendo carreras magníficas sin ningún tipo de consecuencia, y el propio Shiro Ishii vivió hasta los 60 y pico años y murió de forma natural de un cáncer de laringe. Y aquí Uy, hijo de puta. O sea, lo que es por el hambre del conocimiento, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Que le dan los datos y los perdonamos. Ush, no, eso no. entramos en una grandísima problemática moral y científica. Vamos a ser sinceros, vamos a ser claros. Estos experimentos que se hacían, estoy seguro de que se han utilizado los resultados en muchas medicinas, en muchos productos que hoy en día se utilizan. Se sabe con los nazis que pasó así, que muchos de los experimentos, incluso algunos de los que hacía el propio Joseph Mengele en los campos de exterminio, que eran auténticas barbaridades, pero que a nivel de resultado, a nivel de comprobar ciertas cosas, funcionaron, lo hacían siguiendo el método científico, sirvieron de mucho. Pero ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con los resultados que se han conseguido de esta manera? ¿Hacemos como Estados Unidos? ¿Les perdonamos la vida a cambio de que nos entreguen toda la información? ¿Los matamos y borramos, eliminamos, quemamos todo eso? Yo os voy a decir mi opinión y espero que en comentarios digáis la vuestra. Todas estas personas que participaron en estos experimentos, estoy hablando de los científicos, todos los que tuvieran mínima responsabilidad, todos tendrían que haber sido ejecutados. Es decir, muertos. Tú puedes jugar con el tema ético, pero lo que llegaron a hacer aquí, las miles de personas que sufrieron de una manera impensable, no se puede permitir. Pero sí que es cierto que una vez tienes los resultados, me parecería estúpido y muy poco inteligente Dañarlos. tirarlos. Esas Claro, personas no Hay que pueden volver usarlos. atrás en el tiempo, no pueden revivir. O sea, ya está la información. Simplemente se ejecutan y la información se usa ya, pues ya está. Lo hicieron de forma ilegal, pero los datos sirven. Pero perdonarlos, no. Yo también pienso igual que este man, güey. Este man y yo somos igualitos. Los mismos ojos, misma barba, mismo pelo. Sino que él tiene un acento maluco y yo tengo un acento chévere. No pueden no haber sufrido. El mal ya está hecho. Vamos a sacar algo bueno de algo que ya es malo de por sí y que quemando esa información no vas a conseguir nada. Nadie va a ser más feliz ni nadie va a recuperarse. Todos están muertos y enterrados. Por lo tanto, saquemos lo positivo, por poco que sea, de todo eso. Es lo que pasó con los nazis, pero curiosamente con los japoneses, como no conseguían la información, como no conseguían los resultados, tuvieron que hacer un pacto con ellos. Japón, qué país, ¿verdad? Qué país tan de contrastes, tan capaz de lo peor como de lo mejor. También se tiene que reconocer y saber reconocer que han hecho un cambio, aun con sus historias, han hecho un cambio increíble, se han convertido en un país civilizado, tecnológico, con muchísimo respeto hacia las otras personas. Cosas de las sociedades humanas y de cómo evolucionamos. Tendréis mañana un nuevo vídeo de la semana de Halloween. No paramos aquí. Cada día. Bueno, gracias, Georgie. Y ahí pues, ahí tienen pues la pequeña clase de historia
Ya saben que el Escuadrón 731, ya saben que las torturas que uno ve en películas, en verdad ya se imaginaron y han pasado en la vida real. Hubo torturas que sirvieron con fines científicos, ilegalmente, y pues ya saben dónde nacieron esos datos.